Buenos días, chicos. En este vídeo vamos a hacer un ejercicio práctico de cálculo de esta geometría de aquí, de la izquierda, y unos datos adicionales referidos a fórmulas de momentos de inercia respecto de unos ejes en el caso del triángulo y respecto del centro de gravedad, del centroide respecto al círculo. Pero ya llegaremos a eso más adelante. Lo primero que tenemos que ver es que tenemos una geometría de sección compuesta en el cual vemos que es una especie de triángulo rectángulo unido a un rectángulo y con un hueco en forma de círculo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer para facilitarnos el cálculo es dividirlo en secciones simples y conocidas, de las cuales sepamos tanto su centro de gravedad como su momento de inercia. Por ejemplo, podríamos poner la sección 1 el triángulo, la sección 2 el rectángulo y la sección 3 el círculo. Y el primer paso que hay que hacer es localizar los centros de gravedad, áreas de cada uno de ellos. Entonces vamos a empezar con el triángulo, con el 1, y en cual sabemos que su área es base por altura partido por 2, por lo tanto 4 metros por 3 metros partido por 2 son 6 metros cuadrados. Su posición en el eje X del centro de gravedad, empezando por el origen de coordenadas, que lo tenemos aquí, será de 2 tercios de 4 metros, ¿vale? Recordemos que está a 1/3 del lado grande, tanto del eje X como del eje Y. Entonces, como empezamos por el lado pequeño, empieza en la esquina, pues será a 2 tercios. Bien, y su posición en Y del centro de gravedad estará a 1/3 del lado grande, por lo tanto está a 1/3 del origen de coordenadas, es decir, si su altura son a 1/3 su altura, claro, si su altura son 3 metros, pues estará a 1/3 que es 1 metro. ¿Vale? Entonces si posicionásemos más o menos el triángulo estaría como por aquí, ¿vale? O por aquí más o menos, a 1/3 de aquí y a 1/3 de aquí. Bien, de toda su altura y su base respectivamente. Ahora vamos con el 2. Es un rectángulo del cual sabemos que su centro de gravedad está en todo el centro del rectángulo y que su área es base por altura. Por lo tanto, su área será base por altura, que son 6 metros cuadrados también, 2 por 3. Su posición en el centro de gravedad se encuentra a 1 metro de su lado izquierdo, con lo cual desde el origen de coordenadas, desde el 0, 0, estará a 4 metros, que es lo que mide el triángulo, más 1 metro, 5 metros. Sin embargo, respecto del eje, perdón, aquí es un 2, eso es. Respecto del eje Y, por el contrario, no hay que sumarle nada más, simplemente es la mitad de la altura, por tanto 1,5 metros. Por último, el círculo tiene de área pi por r cuadrado. Su radio sabemos que es 1 metro, por lo tanto tiene una altura de pi metros cuadrados, ¿vale? Su 3, su posición en el centro de gravedad, en el eje X, está a 1 metro, sabemos que está a 1 metro de la unión entre el triángulo y el rectángulo, ya que está pegado, nos hacen creer que está pegado, entonces serían los 4 metros del triángulo menos 1 metro, ya que estaría más o menos por aquí, en todo el centro del círculo, ¿vale? Entonces está a 3 metros, 4 menos 1. Y por último, en la coordenada Y nos hacen ver como que el círculo está apoyado en la cota más baja de Y, por lo tanto su centro de gravedad está a lo que mide el radio, es decir, a 1 metro en el eje Y. Bien, y ahora ya con esto podemos calcular el centro de gravedad, tanto en el eje X como en el eje Y, de toda la figura, ¿vale? De toda la figura. Entonces será, concretamente, por separado, ¿vale? Será x1 por a1 más x2 por a2 menos porque es un hueco. No olvidemos que la figura 3 es un hueco, entonces todo lo que vaya con el hueco se resta x3 por a3 dividido entre el área de 1 más el área de 2 menos el área de 3, que es el total del área de la figura. La figura es lo gris, el otro es un hueco, ¿vale? Entonces, pues eso, todo lo que vaya con un hueco se resta y me da como resultado 4,128 metros, es decir, está un poquito más allá de donde termina el triángulo, está por aquí. Ahora veremos a qué altura exactamente.
Con la y haríamos lo mismo, pero en lugar de x1, x2, x3 sería y1, y2, y 3. ¿Vale? Aquí restando, cuidado. Entre el área total, A1 más A2 menos A3. Y me quedaría como resultado 1,338 metros. ¿Vale? Entonces estaría pues un poquito más del radio, estaría por aquí. Estaría aquí. El centro de gravedad estaría aquí. ¿Vale? Más o menos. Pero bueno, ya tenemos las cotas en número, tampoco hace falta representarlo en dibujo y en su texto. Así que nos vamos ahora con lo siguiente que nos piden, que son los momentos de inercia, ¿vale? ¿Qué pasa con las figuras compuestas? Las figuras compuestas, normalmente, el momento de inercia de toda la figura es la suma de los momentos de inercia individual. Entonces, en este caso, voy a hacerlo con la X, pero valdría también para la Y y para el producto de inercia, ¿vale? Sería la inercia en X de la figura 1 más la inercia en X de la figura 2, pero recordemos que todo lo relacionado con la figura 3 se resta. Por otro lado, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente, y es que nosotros tenemos que hacer, fíjate que sí que me venía bien representarlo, nosotros tenemos que hacer el momento de inercia respecto al centro de gravedad total de la figura. Respecto al centro de gravedad total de la figura, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no sabemos la fórmula para el momento de inercia de un rectángulo, ¿vale? Respecto al centro de gravedad del propio rectángulo, ¿vale? Recordemos, en la descripción dejaré el desarrollo teórico de cada una de ellas y por qué valen eso. Entonces, el momento de inercia en el eje X de un rectángulo, con comilla lo voy a poner, es base por altura al cubo entre 12, con respecto al eje Y será lo contrario, será base al cubo por altura entre 12, la base será lo que pese más. Y el producto de inercia es 0. ¿Vale? Aquí también nos da, ¿vale? Sabiendo que el producto de inercia de un círculo también es 0, porque es una figura simétrica en el eje X y en el eje Y. Y aquí nos dan los momentos de inercia del centroide del círculo. ¿Vale? Sin embargo, aquí nos están dando los momentos de inercia respecto de unos ejes que no coinciden con el centroide de esta figura. ¿Vale? Aún así yo podría aplicar la regla de Steiner igualmente, ¿vale? Solamente sumándole una distancia mayor que si tuviera las cotas relacionadas con el centroide. Sin embargo, nosotros ya sabemos también, por desarrollo teórico, ¿vale? Que dejaré en la descripción el desarrollo teórico de las figuras triangulares y cómo se obtienen los momentos de inercia, que en los momentos de inercia de un triángulo respecto de su centroide son los siguientes. El momento de inercia en X coincide con el momento de inercia en Y, bueno, no coincide, perdón, no coincide porque el momento de inercia en X pesa mucho más la altura, es base por altura al cubo partido de 36. En el momento de inercia en Y es base cubo por altura partido de 36 y el producto de inercia respecto de su propio centro de gravedad, no respecto de la figura total que analizaremos ahora. B cuadrado h cuadrado partido por 72. Sí, todo eso lo tenéis en la descripción, un par de enlaces al desarrollo teórico de cada una de ellas y por qué. ¿Por qué estoy poniendo todo con comillas? Porque aplicaremos la regla de Steiner y es que la inercia de una figura respecto del eje global de la figura compuesta respecto del centro de gravedad de la figura compuesta será el momento de inercia respecto de su propio centro de gravedad más el área multiplicado por una distancia al cuadrado. En este caso será la distancia en la coordenada y que se lleven los dos ejes X, el 1 y el global. Entonces será I1 menos I global al cuadrado. Es decir, estamos aplicándole ¿vale? La que se llevan sería esta de aquí, que es la que se le sumaría, ¿vale? Se multiplicaría por el área, bueno, se haría cuadrado por el área y se le sumaría todo. Entonces, al final, ¿qué nos queda? Nos queda que, por ejemplo, la figura 1 tendría esta fórmula, ¿vale? Pero a partir de ahora, pues voy a hacerlo un poco más de golpe, ¿vale? Vamos a ir sumando cada uno de los apartados, pero vamos a ver cómo se calcularía, pues un poco más de golpe. Vamos a ver. La inercia en X total de la figura
sería la inercia en X de la figura 1, que es el triángulo respecto a su propio centro de gravedad. Aquí lo vemos que es base por altura al cubo partido por 36. Y se le sumaría ese área del triángulo, ¿vale? Que ya lo tenemos arriba, que son 6 metros cuadrados, ¿vale? Luego lo sustituiremos todo por la I, en este caso del triángulo, que era, la I del triángulo era 1/3 de 3, entonces está a 1 metro, ¿sí? Menos 1,338, que era lo que daba la I global. Aquí lo comprobaremos, ¿vale? Aquí, pum, está. Y la del triángulo, que era 1 metro, ¿sí? Vale. Hay algunas que estoy resolviendo, otras que no. Bueno, luego al final sumaremos todo. Ahora ya nos vamos con el rectángulo. El rectángulo lo tenemos aquí, es base por altura, tenemos aquí base por altura al cubo entre 12. Base por altura al cubo entre 12 más, obviamente, el Steiner, que en este caso el del triángulo era 1,5 y se le resta lo mismo, 1,338. Y al cuadrado, no olvidemos. Y ahora menos, vamos ahora con el círculo, menos, lo dan aquí, ¿vale? Nos lo dan aquí, ¿vale? Sería 1/4 de pi por r cuarta, perdón. Sería pi por r cuarta. El r, recordemos que vale 1, entre 4, menos el área del círculo, que es pi r cuadrado, multiplicado por la distancia de ambos. En este caso, la I del círculo volvía a ser 1, y es 1 menos 1,338 al cuadrado. Pues al final, resolviendo todo esto, nos queda una inercia en el eje X de 7,198 metros cuadrados. Metros cuarta, perdón. La inercia se mide en metros cuarta. Metros a la cuarta. ¿Vale? Recordemos, la base del triángulo serían 4 metros, la altura serían 3, la base del rectángulo serían 2 metros, la altura serían 3, el área de ambos es 6, ¿vale? Resuelto antes, al principio de todo el apartado. El área del círculo sería, perdón, el radio del círculo sería 1 y todo lo demás ya está puesto ahí, ¿sí? Bien, vamos ahora con la inercia en I, que sería exactamente lo mismo, pero cambiando los pesos que tiene cada una de ellas por su propia geometría, por su propio centro de gravedad, y cambiando que en lugar de ser la distancia en Y, es la distancia en X de los centros de gravedad. Por lo tanto, para el caso del triángulo, sería esta de aquí, con el peso mayor de la base al cubo por altura partido por 36, ¿sí? Más el área, que ya sabemos que son 6, pero voy a poner área, por la X del propio triángulo, que eran 8/3, menos la X que me había dado como centro de gravedad, que eran 4,128 al cuadrado, ¿vale? Comprobamos las X de cada una de ellas y la X total, ¿vale? Que incluirá en el Steiner de después. Más ahora la del rectángulo, que es base al cubo por h partido por 12, más el área del rectángulo por la X que me había dado en el rectángulo, que eran exactamente todo el triángulo más 1 metro del rectángulo, ¿vale? Más la mitad, que serán 5, menos 4,128, todo ello al cuadrado. Menos pi r cuarta partido por 4, menos pi r cuadrado, y ahora en X eran 3 metros, menos 4,128. Al cuadrado aquí fuera. Y me queda una inercia en I de 19,926 metros cuarta. Y por último, el producto de inercia. En este caso, en el producto de inercia, pues tenemos aquí que el triángulo sí tiene producto de inercia, ¿vale? Vemos que es base cuadrado por h cuadrado entre 72. Luego veremos que el triángulo, perdón, que el rectángulo y el círculo, por ser figuras simétricas en los dos ejes, no tienen producto de inercia por sí solos, pero sí que aplicarán el Steiner. El Steiner en este caso es el área por la distancia en X por la distancia en Y, ambos en grado 1, sin estar al cuadrado, ¿vale? Para la inercia en X influía al cuadrado la distancia en Y, para la inercia en Y influye al cuadrado la distancia en X, para el producto de inercia influyen las dos, pero en grado 1, por lo tanto tengo que añadir el 1 menos 338
y el 8 tercios menos 4,128, ambos en grado 1, ¿vale? Más el puro producto de inercia del rectángulo, como vemos aquí, es 0. Pero sí que tengo que añadir para el rectángulo el área por ambas distancias, ¿vale? Primero la de y, que está arriba en la primera cuenta, y la distancia en x, ahí está. ¿Vale? Y por último, el círculo lo mismo, no tiene producto de inercia puro, pero sí que se le tiene que añadir ese área, que es pi r cuadrado, por ambas distancias. A ver. Ambas distancias en grado 1, ¿vale? Entonces es así. Ahora, como veis, sí que importan mucho los signos, importa el orden en el que pones las distancias. Recordemos que primero se ponen la x o la y individuales, ¿vale? Y se les resta la global, ¿vale? En la inercia no tendrá efecto porque va al cuadrado, entonces no pasa nada si es positivo o negativo, porque al ser al cuadrado te quedará positivo. Pero en el producto de inercia sí que tendrá una influencia grande, porque lo restas y no lo elevas al cuadrado, lo multiplicas luego por otra cosa. Entonces el signo importa mucho. En este caso queda positivo y queda 4,612 metros a la cuarta. Y con esto ya tendríamos todo lo que nos pide este ejercicio, ¿vale? Espero que os haya quedado claro. Voy a dejar en la descripción, como he dicho, los desarrollos teóricos de las inercias del rectángulo y las inercias del triángulo, ¿vale? Por si acaso surge alguna duda de dónde salen esas fórmulas de ahí, ¿sí? Bueno, chicos, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.